Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha abierto los cielos para que entre un rayo de luz y pueda alumbrar la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Pero antes de empezar, hagamos nuestro trato de siempre. Si estás caminando, vas en tu motocicleta, en un carro particular o en transporte público, súbele a ese equipo de audio. Y si estás en tu casa, apaga todas las luces y disponte a escuchar esta gran historia. Hoy, ángeles. Bienvenidos a esta tercera temporada. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a la Hora del Lobo. ¿Quién les habla? El Lobo. Hoy en nuestra carretera paranormal vamos a tener un programa muy interesante. Como siempre, en el día de hoy quiero dedicarle este programa a Gloria Sanabria, quien es fiel seguidora, no solo aquí de Radio Motera, su carretera paranormal, sino también de Lobo Templario AC en YouTube. Ella, precisamente, es la que nos propone en esta semana, para muchas personas, Semana Santa, un tema muy interesante sobre ángeles. Quiénes son, cómo están divididos, todo lo que implica el estudio que se llama angelología. Y no crean, este tema es bastante extenso. Y no solo eso, sino que se traslapa con otra serie de situaciones que pueden hacer que este programa tenga quizás 2 partes, o quizás hacer una trilogía, ya que cuando yo les hablo, ustedes ya están acostumbrados, los que están allá al otro lado de esa pantalla, al otro lado de ese equipo de audio, a que empezamos con lo más sencillo y nos vamos introduciendo cada vez más en esta madriguera de conejo. Es importante no solo hablar, digamos, desde el punto de vista blanco, sino también miramos desde el punto de vista oscuro, o desde el punto de vista de arriba, después el de abajo, o si no hablamos de la derecha, hablamos de izquierda. En este caso, si empezamos a hablar sobre esta jerarquía angelical, es necesario y merece un programa completo también después hablar sobre la otra jerarquía. Si esto lo estudia la angelología, la otra parte la estudia la demonología, y será muy interesante después traslapar el tipo de organización, el tipo de estructura que tienen ambas. Pero empecemos a entrar en materia, ya que este tema es exageradamente interesante. Y asimismo, recuerden que yo siempre los saludo a todas las personas que nos apoyan
Espere, antes de empezar, yo no tengo que dejar pasar esto, porque tengo que felicitarlos y mandarles un abrazo gigante, pero gigante, ya que en el pasado programa de la Hora del Lobo, aquí en el podcast, y también las personas que escucharon el programa, nos fue muy bien. La gente le gustó lo de la posesión paranormal, que hablamos del ejército, que tuvimos aquí al teniente García, que nos contaba toda esta historia en uno de los cantones de acá. La gente le gustó, lo escuchó, y si no lo has escuchado y estás escuchando en este momento, ve y lo buscas. El Lobo Templario se llama Posesión Paranormal en el Ejército, y seguro que te va a apasionar, lo vas a escuchar. Muchísimas gracias, porque a raíz de esto llegó gente muy nueva al canal, se generan más interacciones, mucha gente comentó, y los voy a saludar a todos ellos al final de este programa. Perdón, quería empezar de una vez con el tema, pero es que era inadmisible dejarlo pasar y no comentar que a muchos resultaron muy agradados con la historia y estuvieron muy pendientes. Pero empecemos a entrar en materia. ¿Cómo así? Aquí tengo todos mis archivos. Es importante que lo que vamos a hablar lo voy a hablar desde el punto de la angelología del cristianismo, porque aunque no lo crean, también hay otra jerarquía angelical desde el judaísmo. Pero en el caso de nosotros, los países latinoamericanos, obviamente tenemos cualidades multiculturales y religiosas, pero inexorablemente aún sigue como mayoría toda esta parte cristiana, católica, evangélica, que están en todos nuestros países. Entonces, lo que les voy a contar está basado desde el cristianismo, ya que si empezamos a hablar de esto de aquí para allá, podemos decir que todos los ángeles de Dios que han sido representados en muchas obras, han sido referenciados no solo en escritos de la Biblia, sino también han sido plasmados por muchos artistas cristianos, antiguos o contemporáneos. Siempre han estado presentes dentro de nuestra historia y nuestra evolución en nuestras sociedades. Varias obras de teología cristiana han ideado jerarquías de estos seres, pero la jerarquía angélica cristiana más fuerte fue representada al principio del siglo VI después de Cristo. ¿Quién la hizo? La hizo Dionisio Areopagita en su obra de Doelesti Hieranchia, que traducido sería sobre la jerarquía celestial. Él afirmó ser una figura importante que fue convertida por el apóstol Pablo, autor de la mayor obra por parte del Nuevo Testamento, y esta obra que él hizo gozó de mayor influencia de la que tendría si hubiera usado su nombre real, hasta que Erasmo hizo públicas las dudas sobre la edad del trabajo a principios del siglo XVI. ¿Por qué estoy tomando esto? Porque fue el que más detalló todo, fue el que más empezó y mostró unas fronteras dentro de la jerarquía celestial. Él las dividió en una forma coherente, no voy a decir cabalística, pero sí una forma coherente en estructuras que nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar o a entender, los que hemos investigado un poco más o los que han estado despertando, los que dicen, hombre, estos números vuelven a repetirse dentro de las escrituras sagradas, porque él lleva y las divide en 3 grupos de 3. 33, interesante. Trinidades. Y son 3 trinidades. Pero ya vamos a empezar a hablar de ellas. Lo que pasa es que como se refiere a la doctrina
teológica de la comunión de los santos, en el paraíso hay una visión común y única de la verdad y la contemplación del rostro de Dios, sin ningún tipo de diferencia entre ángeles o almas humanas. Aquí ya hay algo importante, porque los que han investigado más se han dado cuenta de que se trataron de diferenciar, y más en una época, digamos, cuando nosotros evaluamos el arte renacentista, después de un arte que venía de terror, un arte que parecía hecho por otakus o personas que escuchaban hard, death y black metal, que fue todo el arte que se generó en el oscurantismo y se empieza a cambiar por este arte renacentista. Antes las pinturas eran muy lúgubres, daban, así si fueran plasmados ángeles, si fuera plasmado el mismo Jesús, eran pinturas supremamente oscuras. Pero ya en el renacentismo empieza la pintura y cambia totalmente, y aquí los que han estudiado la historia del arte me darán la razón de cómo cambia ese trazo, de cómo cambia esa visión, de cómo cambia ese color dentro de todo este arte. Y el renacentismo ahora le entrega a este nuevo mundo una forma diferente y establece incluso parámetros que, si nosotros analizamos de cómo son los ángeles de verdad, cambian dentro de las estructuras que, si investigamos, los ángeles tienen formas muy diferentes a como nos fueron planteadas. Pero continuemos, porque este tema realmente es muy interesante, independiente de que seas creyente o no. Escúchalo como una investigación, escúchalo entendamos de verdad por fin cómo es todo este cuento, sobre todo porque lo poco que se sabe de los que no se estudia a profundidad, solo hemos escuchado hablar de ángeles, máximo por ahí del querubín y de los arcángeles, y los ponemos como en rangos mentales, y por lo regular no tienen esos rangos, sobre todo porque nosotros asociamos diferentes formas que vimos, como les dije, en las pinturas, de cómo los pintaron, valga la redundancia, y no les damos el rango de verdad que merecen. Pero si hablamos de la Summa Theologiae, afirma que existen diferentes grados con respecto a la creación, sobre el poder de interacción a Dios y de entrega directa en las vidas de los humanos. ¿Por qué? Porque cuando miremos estos rangos, que los voy a desglosar uno por uno, es más, ¿saben qué voy a hacer? Se los voy a llevar a rangos militares, que por lo menos comprendemos mucho más los rangos militares del ejército normal de todos nuestros países, o de la policía, de las fuerzas, a los rangos de ellos. Entonces, si vamos a hablar, voy a hablar desde los más altos, los que están más cerca de Dios, a los que están más cerca de nosotros, en un orden de arriba hacia abajo. Es decir, si son 9, voy a hablar de esto: 1, los generales; 2, los coroneles; 3, los mayores; 4, los capitanes; 5, los tenientes; 6, los sargentos; 7, los cabos; 8, los soldados; y 9, los cadetes. Si les parece así, como son 9, están divididos en grupos de general, coronel y mayor, primer grupo; segundo, capitanes, tenientes, sargentos, segundo grupo; y último grupo, cabos, soldados y cadetes. Vamos a hablarlo así, aunque ya les voy a dar los nombres exactos de cada uno, solo para que lo entendamos mejor, para que lo digiramos mejor. Pero yo en esta primera parte quiero terminar de hablar. Como siempre, yo les doy el contexto, y me fascina darles un contexto. No, si nosotros hablamos de doctrina, según el Catecismo de la Iglesia Católica, la existencia de los seres espirituales incorpóreos, que la Sagrada Escritura suele llamar ángeles, aquí tenemos que tener esto en cuenta, es una verdad igual que al mismo Dios, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de tradición. En el Catecismo de la Iglesia Católica se afirma que toda la vida de la Iglesia se beneficia de la misericordia
de los misterios y de la poderosa ayuda de los ángeles. Desde su comienzo hasta la muerte, supuestamente estamos acompañados por ellos. La vida humana está rodeada por su cuidado, por su vigilancia y por su intercepción, es decir, por su ayuda, por ser un canal. Cristo es el centro del mundo angélico en muchos escritos. Ellos son sus ángeles, pero yo ya les hablaré cuáles fueron diseñados para el Cristo ya en la investigación, aunque solemos asociar en general a que todos están asociados a la ayuda, obviamente, que como es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, pues obviamente todos ellos están bajo las órdenes de ellos, y es así, pero hay unos que fueron diseñados para cada uno. En conclusión, todos ellos son sus ángeles. Le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él. Porque acuérdense, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Los ángeles fueron creados por Dios, antes incluso de la creación del universo, antes de la creación de Adán y antes de la creación de Eva. Y se los considera seres superiores, por lo que se les da atribuciones de superioridad humana. Como comentaría Agustín de Hipona, que es importante, los ángeles estaban experimentando algo nuevo a medida que se desarrollaba la creación de Dios. Los ángeles buenos buscan en todo momento para dirigirnos hacia la verdadera fuente de la felicidad, que es Dios, quien nos alimenta, y asimismo nosotros regresar una adoración hacia Él, hacia Dios. Miren lo interesante. Pero cerremos este contexto con estas 2 últimas cositas, sobre todo hablando de historia, ya que en diversas culturas se adoraban ángeles. Esto no es solo de judeocristianismo, porque se comenzó a creer que son mensajeros entre los dioses y los humanos. Luego en los pueblos asirios, los pueblos griegos, en paralelo también se hablaba de ángeles. Les añadieron alas a los dioses como a Hermes y a Eros. ¿Sí lo recordamos? Que incluso ellos tenían, en sus zapatillas tenían alitas. Y apareció alguien que era supremamente importante, que era el Dios del amor apasionado. Esto no es judío-cristiano, esto estamos hablando de cultura greco-romana. En la Tanaj solo se da nombre a 2 ángeles. El arcángel Gabriel, que según se cree eliminó el entendimiento de Daniel, y el arcángel Miguel, considerado como el protector de Israel. Eso lo podemos leer en Daniel 12:1. Recordemos que esto es una investigación desde el punto de el catolicismo cristiano, evangélico, romano. Ya después miraremos todo esto. En el libro de deuterocanónico, los libros deuterocanónicos de Tobías, aparece el arcángel Rafael, fuera de canon, si hablamos hoy día así como de películas. En el libro de Enoc se dice que los ángeles asistieron a la entrega de la ley mosaica, y en el Nuevo Testamento los fariseos creían que los ángeles comunican el nombre con la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver en Hechos 23:9. Me siento raro, supremamente extraño, porque ustedes saben que yo no hablo así. Que me molesta hablar de esas formas porque me siento como un abogado de mentiras, algo que sea con todo el respeto a los estudiantes de derecho y a los que ejercen, sino que esto me parece es como repetir cosas sin un estudio real, porque la gente que lo repetía así para mí estaba amañando la información. Pero mientras que los saduceos no creían ni en ángeles ni en espíritus, que ellos lo hablan en Hechos 23:8. Ireneo, que esto fue entre los años 130 y 195 después de Cristo, mostró jerarquías entre ángeles. Ahí podríamos hablar de unos principales orígenes, aunque otros orígenes entre el 182 y el 250 después de Cristo, ya que creían que si un ángel caía, o sea, aquí ya se empieza a hablar de ángeles caídos, o puede ser caído, se convierte en un demonio. Se puede convertir en un demonio. Jerónimo, un artista llamado Jerónimo, que vivió entre el 347 y el 420 después de Cristo,
pensaba que al nacer a cada persona se le entregaba un ángel guardián. Yo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué le estoy hablando? Porque quiero dar todo el contexto para que ahorita hablemos todas de todas las jerarquías. Ya Dionisio, en el 500 después de Cristo, dijo que un ángel es imagen de Dios. Y aquí aparece alguien interesante, Gregorio Magno, que fue del año 540 al año 600 después de Cristo, dijo que si los ángeles tenían poder sobre cuerpos celestiales, ya los hacía diferentes a nosotros, porque tenían muchísimo más, estaban más cercanos a Dios. Mientras que Pedro Lombardo, año 1100 a 1160, pensaba que un ángel podía cuidar a muchas personas. O sea, hoy día nosotros ya vamos a ver que podemos hablar de ángeles custodios, que es el que, si usted tiene su ángel de la guarda, pero él ya decía no, un ángel es suficiente para cuidar a un grupo de personas. Eso no, de uno cada uno no. Y ya al final de esta introducción, dentro de la angelología, según el cristianismo católico, un poquito judeo, no es la judea, pero sí evangélico y toda esta cuestión, dentro de la primera jerarquía, solo voy a dar este abrebocas y después del corte vamos a empezar ya diciendo quiénes son los generales. En la Biblia se menciona otros tipos específicos de seres celestiales, sea que tengan una postura, que son tipos especiales de ángeles, en un sentido amplio del término, es decir, pues voy a dar las especializaciones de cada, digamos, de cada huésped, de cada ángel, o que la postura sea que son seres celestiales distintos a los otros ángeles. De todas formas, ambas creencias están de acuerdo que son seres espirituales creados que sirven y adoran a Dios. ¿Quieres saber? Ahora sí, empecemos a hablar de la primera, que son los más cercanos a Dios, y estaríamos hablando generales, coroneles y mayores. Pero eso lo escuchamos después de este corte. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Y regresamos. Yo les dije que este tema era apasionante. Así, verlo fuera, si lo quieres ver desde el punto de vista religioso, escúchalo desde ahí. Si lo quieres ver desde el punto de vista de investigador, escúchalo por ahí. Y si lo quieres escuchar como un cuento más, te vas a dar cuenta que en las tres posturas es interesante conocerlo, es interesante evaluarlo. Pero como les dije, ya, aquí, empecemos a hablar de la primera parte. ¿Quiénes son? Vamos a agarrar estos primeros tres, que vendrían siendo generales, coroneles y mayores, los más cercanos a Dios. Y esto parece que estuviéramos hablando de una novela épica de anime, ya que hablaremos de los generales, los más cercanos a Dios. Si yo les preguntara quiénes son, el común no crea, y me lo han dicho, sobre todo cuando Gloria Sanabria me propone el tema y yo hago un pequeño sondeo con una pequeña población que tengo cercana a mí, unas 10, 12 personas, que yo a veces les pregunto qué opinan de este tema o qué creen de este tema, y dice, oiga, sí, hay un pequeño sondeo si va a ser interesante o no para todos ustedes. Les preguntaba, ¿qué pasa si hablamos de ángeles? Ah, sí, ¿quiénes son los jefes? No, los arcángeles, y después, ¿quién sigue los ángeles? Ah, bacán. No crean. Ahora sí, vamos a ver quién es el general. Los generales son los famosos serafines. Son los más cercanos a Dios, el serafín, ya que la tradición los coloca a los serafines en el rango más alto de la angelología cristiana y en el quinto rango de 10 en la jerarquía angélico-judía. Por eso no nos estamos metiendo con los angélico-judíos, sino solo desde el punto de vista cristiano, evangélico, romano, católico. En un pasaje seminal en el libro de Isaías, que exactamente es Isaías 6, del 1 al 8, usó el término para
describir seres de 6 alas que vuelan alrededor del trono de Dios gritando: Santo, Santo, Santo. Esta escena del trono, con su triple invocación de la santidad, y aquí vuelve a aparecer la Trinidad, ¿se dan cuenta? Pero en este caso como invocación, como verbo, influyó profundamente en la teología, ya que la literatura y el arte, como les dije posteriormente, con su influencia se ve frecuentemente en obras que representaban a los ángeles, al cielo, y muy apoteósicos. Los serafines se mencionan como seres celestiales en el libro no canónico de Enoc y en el libro canónico del Apocalipsis. Pero ¿qué pasa con el serafín? ¿Cómo así que 6 alas? Ya no es el dibujito que veíamos o las pinturas que veíamos de personas andrógenas, hermosas. No, el serafín tiene 6 alas y por lo regular, o la representación cuando se investiga un poco más, tienen muchísimos ojos o distintas cabezas, y son 6 alas porque las primeras 2 envuelven su rostro y las otras su cuerpo, y las últimas 2 las utilizan para estar rodeando el trono de Dios. Pero ¿cómo así que se tapan su rostro o esos ojos? Porque es tan fuerte la luz que emana el Dios original, la fuente original, que incluso quema a los mismos ángeles por su fuerza, por su magnificencia. He ahí que por eso tienen estas alas. Y los dibujos, yo les exhorto a que vayan y busquen serafines y que busquen las representaciones no renacentistas o no desde el punto de vista, sino las representaciones más de investigación, para que vean la diferencia tan grande que tiene un serafín hoy día. Pero no quiero que pase esto, porque quiero hacer un par de menciones, ya que les hablé de que los serafines son mencionados en Isaías 6 y que van del 1 al 8, pero quiero hacer una referencia del 1 al 7. Dice Isaías 6: en el año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían del templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, y 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Interesante, muy interesante. Y así hablamos de estas primeras, que vendrían siendo los generales, los más cercanos a Dios. ¿Quiénes son los coroneles, los segundos? Hablemos ahora de algo que muchos los conocemos, y con este rango de coronel, quiere decir que si yo les hablo de general, coronel, mayor, capitán, teniente, sargento, cabo, soldado, cadete, mandan a los que están por debajo de ellos. Quiero aclararlo: sí, cada uno está bajo el mando del siguiente, y todos bajo el mando de Dios, obviamente. Pero digamos que estos 3 primeros, generales, coroneles y mayores, están directamente a los servicios de Dios. Es que no es que Dios los manda a todos, sí, pero digamos que ellos están como en su casa, en el cuartel general, y todo lo que necesite
Dios, que Dios lo necesita todo y no necesita nada, pero como para que me haga entender un poco, en ese cuartel general están los generales, los coroneles y los mayores. Entonces aquí aparecen los coroneles. Y que estoy enfatizando mucho los coroneles porque algo va a suceder con ellos. Sobre todo porque ya de entrada quedamos como locos. ¿What the fuck? Sí. Porque los coroneles son los querubines. Ya les digo al final qué pasa con los querubines. Pero lo importante de esto es que en el libro de Ezequiel, y pues al menos en algunos, y en íconos cristianos, se representa el querubín con dos pares de alas y 4 rostros. Entonces aquí ya estamos con algo importante. Los primeros tienen 6 alas, estos tienen 4. Y sobre todo el de un león, representante de todos los animales salvajes, utilizan el león. También con un buey como animales domésticos, y un humano como la humanidad. Un águila para las aves. Sus piernas, es que, o sea, estoy hablando de las cabezas. Miren lo interesante. La primera, digamos, con un rostro de león, un rostro de buey, un rostro de humano y un rostro de águila. Sus piernas las representan como rectas, las plantas de sus pies como pezuñas de toro, relucientes con bronce bruñido, ese bronce medio avejentado pero que brilla. Y además porque la tradición por exterior, y aquí viene lo interesante, destruye una variedad de apariencias físicas que, por eso les digo, no se iba a hacer así. ¿Cómo así un querubín con todo eso? Sí, porque en la tradición cristiana occidental los querubines se han asociado con el derivado al clásico de Cupido o de Eros. ¿Cómo así? Sí, o sea, como fue planteado el querubín, no tiene nada que ver con este dios del amor, con Eros, con este bebé con alitas y con su arquito que va mandándole flechas a los enamorados. Lo que resulta en representaciones de querubines, pues con estos niños pequeños, todos regordetes, que vuelan solo con 2 alitas. Santo Tomás de Aquino, ya que me hacen acordar, imaginó algo que cambiaría muchísimo sobre todos los querubines. Pero quiero decir algo que es importante, sobre todo sacado del libro de Ezequiel 10, del 17 al 21. ¿Por qué les estoy dando las referencias? Porque yo sé que algunos de ustedes son inquisitivos y lo van a ir a buscar. Pero ¿qué dice Ezequiel? Ezequiel 10, 17 hasta el 21. Cuando separaban ellos, separaban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Entonces la gloria de Dios se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también, las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Dios. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima y sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Mire cómo era la representación en ese momento: 4 caras, 4 alas. Y después, que esto es algo que yo les he dicho en varios programas, que lo que conocemos hoy día como religiones son una amalgama de muchas religiones. Son cuestiones amañadas para que pudieran meter más misticismo y magia dentro de la religión, sobre todo para generar controles. Pero dentro de toda esta mitología dentro de toda esta mitología angelical, dentro de todo lo que es el teoísmo, la apariencia real fue cambiada porque pues obviamente nosotros incorporamos
dentro de estas religiones, muchas que se les hablaba de paganismo en ese momento, pero las representaciones son realmente grecorromanas en muchos casos. Y acá hay algo importante, que yo les dije, les tengo algo guardado de los coroneles y los querubines, que son estos coroneles. Es que algo sí se hablaba de los querubines, que eran exageradamente bellos, independiente de estas cabezas, pero que físicamente eran muy, muy hermosos. Para los que no saben, Satanás, Lucifer, Luzbel, que sería su nombre real, o Luz y Fe, por eso viene su nombre, era un querubín, el querubín más hermoso de todos, y este fue el ángel caído. Entonces, si habláramos dentro de esta evaluación, el problema no vino de un general de Dios, vino de un coronel que quería ser más grande, y uno de los más hermosos, y se vuelve ángel caído, y era un querubín. Pero miren cómo se representa. Ustedes imagínense encontrarse de verdad un querubín, como nos lo plantean. Un querubín, 4 cabezas. ¿Y cómo así? Una es un león y la otra es una vaca. Y la otra es un humano y la otra es un águila. Entiéndanlo. O sea, ¿sí ven cómo ha cambiado? Cómo nos han cambiado algunas referencias. Y eso que no estamos hablando de otros análisis de investigación de lo que en verdad sería esta representación y por qué hablaban de ellos así. Por ahora estamos viéndolos desde sus funciones y cómo eran. Estamos hablando que los primeros estos 3 están bajo las órdenes y a disposición de todo lo que diga la fuente original de Dios. Ahora vámonos con los mayores. Ya hablamos de los generales, los coroneles, y cerremos estos 3, digamos, que están ahí en el cuartel, ahí donde está la fuente original, que sería como en el ejército el mayor. Y estos son los tronos. ¿Cómo así? Sí, los tronos. Vea pues lo hoy, ¿qué significan los tronos? Pues sí, también son ángeles. Porque cuando nosotros hablamos de tronos pensamos una silla ahí súper bonita. No, los tronos también es un rango, por eso se los asocio. Rango, serían como los mayores. Los tronos, además, que son una clase de ángeles que están basados en una interpretación, aunque ustedes no lo crean, ¿sabes dónde lo consiguen? En Colosenses 1:16, o según Pedro, en Pedro 3 del 21 al 22, Cristo había ido al cielo y ángeles y autoridades y potestades se habían sometido a él, a Cristo. Dionisio, en el Areopagita, en su obra de Dioeslis Hierachida, incluye los tronos como el tercero más alto de 9 niveles de ángeles. Por eso es que estamos hablando de aquí, en esta tercera posición. Y sobre todo cuando nosotros hablamos que, digamos, los Opanim, es que esto es mucho tema, es muy largo, pero si hablamos desde los Opanim, se refieren a las ruedas vistas desde la visión de Ezequiel, desde del carro de Ezequiel. Esto se habla en hebreo del Merkabah. Y en Ezequiel del 15 al 21, uno de los rollos del mar muerto, si quieren hasta les digo cuál es el código del rollo cuando se encontró, que es el 4Q405, si lo quieren buscar, los interpreta como ángeles. Estas ruedas se han asociado con Daniel, sobre todo porque en 7:9 menciona como Galgal, tradicionalmente, o sea, las ruedas de Galgallín en llamas de fuego y en fuego ardiente. Son 4 ruedas cubiertas por ojos, cada una compuesta de 2 ruedas animadas que se mueven junto a los querubines alados debajo del trono de Dios. ¿Cómo así, Lobo? ¿Son tronos? ¿No son tronos? ¿Qué son? Lo que pasa es que este tipo de ángel, haga de cuenta, imagínese como lo mal representado que nos hicieron mirar los átomos en el colegio. Hay un núcleo y ahí ustedes pongan ese núcleo lleno de ojos, como si cada uno de los protones y neutrones fueran un ojo. Y después hay unas órbitas, ¿cierto? Y ahora imagínense que esas órbitas son órbitas con ojos también, todo entre blanco y dorado y que van girando alrededor. Y adicionalmente eso generarles un destello de luz o de fuego. Entonces eso es lo que se habla, es un ángel de otro estilo, pero no es ninguna, o sea,
para ellos era una rueda, pero hoy día es sencillamente un ser de ese estilo. Muy interesante, ¿cierto? Muy fuera de lo que la gente está acostumbrado a escuchar. Y eso que nos faltan 2 jerarquías más. Y por eso hemos querido traer este programa aquí, el día de Semana Santa. Porque si vamos a analizarlo, analicemos como es. Entonces acabamos de evaluar generales, coroneles y mayores, que recuerden cuáles son: serafines, querubines y tronos. El serafín manda al querubín, claro, y el querubín manda al trono, claro, y el serafín manda al querubín y al trono. Así de sencillo. Y ellos 3 están ahí, los más cercanos a la fuente original, los más cercanos a Dios. Y ya nos dimos cuenta que no son estos dibujitos, no estas pinturas que nos hicieron acostumbrar, digamos, nuestra evaluación, como les dije, muy renacentista, de entidades supremamente hermosas para la visión de ellos en su época, de estos andrógenos. Yo diría que si son exactamente como los plantean, obviamente la visión va a ser hermosa, muy celestial y todo esto, pero si la persona reacciona, se está dando cuenta, o incluso se puede asustar, de que no tiene nada que ver respecto a de verdad como nosotros los concibimos desde hace mucho tiempo. ¿Quieren saber cuáles son las otras jerarquías? Porque ahorita ya vamos a hablar de capitán, teniente y sargento, que son las jerarquías intermedias. Pero lo interesante de esto es que si los querubines, los serafines, los querubines y los tronos, digamos que están diseñados para estar ahí al lado de la fuente original, los que vamos a hablar ahorita, capitanes, tenientes y sargentos, están en función y digamos es bajo cualquier tipo de necesidad del Cristo, del Hijo. Miren lo interesante. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Continuemos. Sigamos con la segunda jerarquía y empecemos hablando de los capitanes. ¿Quiénes son estos? Recordemos que estos 3, capitán, teniente y sargento, bajo el Cristo, o a lo que necesita el Cristo. Entonces empezamos con algo que se llaman las dominaciones. ¿What? Sí, las dominaciones. Dominatio, que es el plural de dominantione, también traducido del tiempo del griego, que sería la quirotetes, más o menos. O sea, mi latín no está tan mal, pero mi griego sí está pésimo. O en algunos otros textos los conocimos como los señoríos, ¿sí? O los dominios. Pero dejémoslo aquí, las dominaciones se representan como la jerarquía de los seres celestiales o señoríos. En algunas tradiciones al inglés, la jerarquía de Diolesti, las dominaciones regulan los deberes de los ángeles inferiores. Esto es solo en extrema rareza que las dominaciones angelicales se dan a conocer físicamente hacia los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Estas dominaciones son como lo que digan lo del general, coronel y mayor de ahí para abajo. Las dominaciones son como el punto entre los ángeles más altos y los ángeles más cercanos a la humanidad. En este caso, las dominaciones de estos capitanes nunca, por lo regular, se van a hacer dejar vistos por los humanos, pero sí tienen relación directa con los ángeles de la última jerarquía, de los 3 últimos, es decir, cabos, soldados y cadetes. Ahí, como general. Cuando hablamos nosotros de la siguiente, es que se nos está acabando el tiempo. Hablamos de los tenientes. ¿Y quiénes son los tenientes? Son las virtudes. Las virtudes son aquellos ángeles que tienen
a quien, o por lo menos que Dios tiene, o que creó, para ser portadores de la gracia divina y el valor, dedicándose a aquel ser humano que se acerca a Dios para estar en su comunión, sobre todo del humano ya en comunión con Dios. Aparecen mencionados en uno que otro versículo, sobre todo en Efesios, donde se declara que Cristo, cuando se declaraba en Efesios que Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Eso es Efesios 1:21. Entonces, las virtudes llevan la gracia divina, llevan el valor directamente del cielo hacia, sobre todo, a los humanos que han llegado a esos niveles. O sea, que ya no están en comunión directa o en comunicación directa con esta última tres jerarquías, sino que ya como están más cerca de Dios, las virtudes tienen contacto con ese humano. Y hablemos entonces ahora, si las virtudes son los tenientes, las dominaciones los capitanes, ¿quiénes son los sargentos? Los sargentos vendrían siendo las potestades, porque las potestades, vamos al punto, tienen la función de mantener el equilibrio cósmico, las leyes y las leyes físicas, así como vigilar los márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. Son referidos en varios textos bíblicos, o sea, sobre todo como en Pedro 1, donde hay un pasaje que declara que a Cristo le están sometidos los ángeles en las dominaciones, en las potestades, que es el Pedro 3:22. Si se dan cuenta, cuando hablamos de dominaciones, virtudes y potestades, siempre hablaban de Cristo. Por eso les digo que estas tres, es decir, capitanes, tenientes y sargentos, dominaciones, virtudes y potestades, están como ahí, a lo que necesite el Cristo, el Hijo. Ustedes dirán que ¿por qué aceleré? Claro que aceleré, porque nos quedan estos últimos 20 minutos y quiero hablarles de más cosas. Y por eso quería pasar rápido, no rápido, sino por lo menos ir demasiado puntuales a estos tres que me parecen supremamente importantes: capitanes, tenientes y sargentos, dominaciones, virtudes y potestades, porque digamos que la guardia personal de Dios, de Cristo. Ahora lleguemos a este tema que es supremamente importante. Quiere decir que si los primeros, generales, coroneles y mayores, que es la primera jerarquía, están a Dios directamente, después la segunda jerarquía están el Cristo, el Hijo, que son los capitanes, tenientes y sargentos, dominaciones, virtudes y potestades. Las últimas tres, que vendrían siendo cabos, soldados y cadetes, están dirigidas hacia el contacto con el humano, y es de aquí que hay muchas historias que vamos a tocar. Y esta tercera jerarquía la empezamos con los principados. ¿Cómo así? Los principados. Sí, los principados. Los principados se encargan de ser los guardianes de las naciones, supervisando aquellos eventos que las afecten. Manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. Aparecen mencionados sobre todo en la carta a los Efesios, donde se hablaba que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada hacia los principados y hacia las potestades en los senos mediante la iglesia. Eso es en Efesios 3:10. Quiere decir que, y esto lo sabrán muchos gobernantes, cuando quieren poner, si hablamos de ángeles, algún patrono de todo su país, ellos están poniéndolos hacia los principados. Y aquí ya llegamos, y por eso es que miren, nos quedan 15 minutos. Y llegamos a un tema supremamente importante, porque aquí viene mucha confusión, así como lo que pasaba con los querubines, que es donde vendría siendo Lucifer. Aquí venimos a aparecer, ahora sí, y mire que son de las últimas, es de la última, que estos serían los soldados, ni siquiera son cabos, serían como los soldados, en esta gran jerarquía que se los trata de hacer, que obviamente están por encima de los cadetes, pero están por debajo de los principados, de los cabos, que son los arcángeles. Y acá ya hay mucho más conocimiento de parte de muchos de ustedes, porque la palabra arcángel solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses 4:16 y en Judas 1:9. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué se usaron ahí? Porque en la mayoría de las tradiciones cristianas, Gabriel también se considera un arcángel, pero no existe
un apoyo literario directo para esta suposición. El término arcángel aparece solo en singular, nunca en plural, y solo en referencia específica a Miguel. Y todo, para muchos de nosotros, es muy común escuchar del arcángel Gabriel, pero específicamente solo se habló de una sola vez, y fue de Miguel, como arcángel Miguel. Pero ¿hay otros arcángeles? ¡Claro! Pero mire que no estaban nombrados así como tal. Pero les voy a hacer una referencia. Por ejemplo, el nombre del arcángel Rafael, también conocido por muchos, aparece solo en el libro de Tobías. Es considerado es deuterocanónico por los católicos, tanto de rito oriental como de occidental. Y lo más interesante de todo esto es que los cristianos ortodoxos orientales, oriento-occidentales, es decir, como del centro, así como los anglicanos, sin embargo, en el libro de Tobías no es reconocido por la mayoría de las denominaciones protestantes. Es que aquí es donde esto empieza a abrirse muchas ramas. Pero lo importante es que Rafael le dice a Tobías que él era uno de los 7 que están ante el Señor. Y generalmente se cree que Miguel, Gabriel, son 2 de los otros 6. Yo les digo una cosa, pues realmente solo se ha hablado de 4, ¿sí? Pero recordemos una cosa, si estamos hablando de que tenemos conocimiento de Gabriel, de Miguel, ahorita estamos hablando de Rafael. No, espere, hablemos del cuarto y ya les cuento una cosa de que solo se hablan de 4, cuando se dice que realmente esa línea, esos soldados son 7. Bueno, pero ¿quién es? El cuarto arcángel es Uriel. El nombre de Uriel no se menciona en la Biblia cristiana occidental, pero sí juega un papel destacado en el libro apócrifo leído por los cristianos ortodoxos, sobre todo los anglicanos y los rusos. Según este libro, pues les cuento, que es el libro de Esdras, o sea, el cuarto libro de Esdras que está en la Vulgata latina, donde en este libro se revela 7 profecías y al profeta Esdras también juega un papel en el libro de apócrifo de Enoc, que es considerado canónico por la iglesia ortodoxa, sobre todo la iglesia ortodoxa etíope. Y la iglesia católica generalmente no considera a Uriel como un ángel, así como en el libro de Enoc. Tampoco es parte de la Biblia católica utilizada por la mayoría de los católicos. Pero acá hay algo importante. Pregúntele a un católico, pregúntele a este tipo de personas y verán que cuando le hablan de arcángeles, y si tienen un poco de conocimiento, le va a hablar de Miguel, le va a hablar de Gabriel, le va a hablar de Rafael y le va a hablar de Uriel. Así esto lo digan o no, sí está metido dentro de ese conocimiento general. Y llegamos a estos últimos 10 minutos y no he terminado, pero sí quiero redondear toda esta parte de arcángeles, porque otra posible interacción de los 7 arcángeles es que estos 7 son los 7 espíritus de Dios que están ante el trono descrito en el libro de Enoc y en el libro del Apocalipsis. Se dice que los 7 arcángeles son los arcángeles de la guarda de las naciones y los países. O sea, aquí ya empieza a haber una confusión con los principados. ¿Sí se dan cuenta? Pero pues ustedes saben que nosotros los consideramos directamente como los arcángeles, como los que están por encima. Pero recordemos, están por encima solo de la última jerarquía. Interesante, o sea, yo les digo, esto para mí es súper apasionante cuando lo ves con estos ojos ya solo de investigación sobre cultura, sobre historia, de lo que ha sido todo esto para en el crecimiento de la sociedad como la conocemos hasta la fecha. Bueno, pero ¿qué pasa con eso? Se dice que ellos aparecen o se preocupan por los problemas y eventos que rodean a estos países, que están incluidos también la política, los asuntos militares y el comercio. Por ejemplo, el arcángel Miguel es visto tradicionalmente como el protector de Israel, y el de en el Nuevo Testamento se ha hablado sobre todo eso, y se equipara teológicamente como la iglesia, o sea, la precursora del nuevo Israel espiritual. Entonces estos nombres sobre todo han aparecido cuando hablamos
mucho de Guerra Santa. Un ángel adicional, que es un ángel que les cuento yo, en mi parte personal, le dediqué bastante tiempo de investigación. Es Metatron. No sé si ustedes lo han escuchado, pero ¿quién es este Metatron? Sobre todo porque entró en la tradición cristiana a través de la cábala cristiana, que tenemos que hacer un programa de solo cábala. Yo sé, yo soy consciente. Pero ¿qué pasa? Se describe en el Talmud de Babilonia como un escriba celestial, y en el Zohar como el rey de los ángeles. Los libros apócrifos de Enoch, especialmente el tercero de Enoch, cuentan cómo Metatron fue anteriormente el Enoch bíblico. ¿Cómo así? Quiere decir que tras de su ascensión al cielo se transformó en un arcángel y se le dio el nombre de Metatron. Luego se le otorgaron las posiciones de jefe de los arcángeles y se le dieron los secretos de la creación. ¿Qué pasa? Quiere decir que si hablamos dentro de este rango de principados, que serían los cabos de arcángeles, que son los soldados que estamos hablando, Metatron sería como el que dirige cuando no están los cabos, el jefe de brigada, no sé, ¿sí? El jefe de brigada, el más alto dentro de los arcángeles. Y así llegamos al último, los cadetes. ¿Por qué les digo cadetes? Porque pues son los más cercanos a los humanos, están prestos para nuestras necesidades, aunque ya vemos que también los arcángeles y los principados. Pero los ángeles están como de la mano, son como los que tenemos el teléfono directo, los que fueron asignados a nosotros están ahí al ladito. Pero ¿quiénes son los ángeles? Pues los ángeles ocupan este lugar más abajo, dentro de los coros angelicales, se le podría decir, ya que su misión es dar alabanza y adoración. El principal misterio que tienen los ángeles buenos es aquel de alabar y de ofrecer incesantemente adoración a Dios, porque conforme a la Biblia, sobre todo lo que es en el digno, que es Isaías 6:3, otras funciones de la iglesia sostienen que incluyen el traer la ley de Dios a su pueblo, interacción con nosotros, y el ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos, juntar a los elegidos en la segunda venida, importante, en Mateo 24, y asistir en lo que la iglesia afirma será el día del juicio final. Una variante, y aquí hay algo supremamente importante dentro de estos ángeles, es el que aparece algo llamado el ángel de la guarda. Yo le digo, aquí ya muchos lo conocemos. ¿Y qué pasa con este ángel de la guarda? Que es el asignado por Dios a cada una de las personas para protegerla, guardarla, guiarla durante su vida en la tierra, para facilitarle el acceso a los cielos. ¡Wow! Y así llegamos a esta última jerarquía: cabos, soldados y cadetes. Mire todo lo que vimos. Ahora hablemos de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Ángeles que están dedicados hacia nosotros. Arcángeles que están sobre ellos y están preocupados por muchas de las acciones de los humanos. Los principados que están dedicados a todas las naciones, a los pueblos humanos. Y esta es la primera jerarquía: cadetes, soldados y cabos. Después pasamos a la segunda. Recordemos que en esta segunda jerarquía serían los capitanes, tenientes y sargentos. O hablemos de abajo para arriba: sargentos, tenientes, capitanes, que serían las potestades, sargentos, virtudes, tenientes y dominaciones, capitanes. Que si nos dimos cuenta, las potestades vigilan el mundo espiritual, las virtudes que están dedicados a estar más cerca de ese humano que ya está a otro nivel de ascenso, y las dominaciones que son esta parte, sobre todo sobre la jerarquía, y que regulan los deberes de los ángeles, o sea, estos capitanes que son los que mandan a esa última sección de cabos, soldados y sargentos. Y así llegamos a la más alta, la más cercana a Dios, sabiendo que los capitanes, tenientes y sargentos, es decir, dominaciones, virtudes y potestades, están hacia el Cristo. Y en esta última, que son
mayor, coronel y general, que son los tronos, los querubines y los serafines, que están dedicados a la fuente original, al Dios, y su función ya son muy altas, de estar cerca al cielo, de ser el vehículo, digamos, en el caso de los tronos. Los querubines, que son los que están representados de una forma muy diferente, como se los dijimos, de una forma muy muy distinta, y ellos están dedicados a una adoración directa a Dios. Y los últimos, que son los serafines, los que están al lado de Dios y son los encargados de este coro celestial de santo, 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 ya que no hay nada más cercano a la fuente original. Interesantísimo. Yo espero que les haya gustado esto, y no quiero dejar esto acá, porque si ustedes piensan que esto fue interesante, imagínense si les hablo de las otras jerarquías, pero hacia el otro lado, hacia al nivel de la demonología. Y si quieren, después hacemos una conjunción de estos dos. ¿Y qué pasaría cuando cogemos a todas estas jerarquías, a toda esta parte militar, si lo quieren ver así, de los cielos, y las enfrentamos a la otra? Sería muy, 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 muy apasionante llevarlo hasta allá. Si me deja llevar, precisamente fue por el cariño a las investigaciones. Por último, quiero darle un saludo, como siempre. Gracias por comentar, gracias por suscribirse, gracias por seguir suscribiéndose, y gracias por los que se van a suscribir ahora. Tanto a Lobo Templario AC en YouTube, como a la gente que empieza a seguir y a recomendar radiomotera.com, y que también tiene su canal de YouTube, Radio Motera. Pero entonces, un saludo gigantesco a Catherine Martínez, siempre ahí, ella súper juiciosa, comentando y pendiente de todos los programas. A Miguel David Ariza, o el Lucho, como le dicen algunos, que también está pendiente, dando sus opiniones, poniendo los temas, sugiriendo temas. A José García, que también tremendo apoyo en el último programa, y que siempre está pendiente de todos nosotros, y que nos ayuda incluso a difundirlo, porque lo sabemos. A Edín Pérez, que nos manda un saludo desde Cartagena, un parcerasísimo. Tuve el orgullo de conocerlo allá en las tierras de la heroica. Como siempre, a alguien que sí, que como despierto y está preocupado de promulgar todo esto, que es Héctor Lotero Zuluaga. Un gran abrazo para ti y a todos los integrantes de tu organización allá en Dorado Country. Gran abrazo. Y como siempre, otra vez, mandarle un beso y un abrazo gigante a Gloria Zanabria, que fue la culpable que hiciéramos este programa aquí, en este martes santo de la Semana Santa. De verdad, la única forma en que nosotros podemos seguir trayéndole esto a ustedes, que aquí, Juanma Florian, desde la dirección de Radio Motera, que quien le habla, el Lobo, de Lobo Templario AC en YouTube, podamos seguir haciéndolo, es gracias a su apoyo, gracias a su suscripción, gracias a sus comentarios, gracias a sus likes, gracias al compartir esta información. De verdad que lo vamos a seguir haciendo hasta cuando podamos, y hasta que veamos su apoyo y su cariño. Por último, yo solo quiero una cosa: que me informen de verdad si quieren una segunda parte y hablamos ya es de demonología. Y si quieren después cerrar con una trilogía de enfrentar estas dos cosas y mirar los paralelismos que tienen. Póngamelo en la caja de comentarios. Si no me lo pusiste ahorita aquí en el programa de radio, como lo hace siempre Marco, como lo hace siempre Darío, como lo hace siempre Francisco Sánchez. Abrazotes para ellos también. Póngamelo mañana, miércoles, en el podcast. Ahí el Lobo Templario en YouTube. Dígame si queremos segunda parte, si queremos después una tercera con el paralelismo entre las dos. Sí, ya que hablaste de angelología, ahora habla de demonología. Y lo hacemos, de verdad, con mucho cariño. Listo. Y por último, solo quiero una cosa: que nunca olviden. Remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.